Gustavo, encantado de recibirte. Bueno, Igual. ahora por control remoto. Eh, es que vivir muy largo. Estamos en Santana y vos vivís en el otro extremo del país. En el otro extremo del país, exacto. Bueno, hablemos del tema del día, lo que está sucediendo con este referéndum, ¿verdad? Ujú, Hoy hay un análisis que hacen varios juristas sobre la legalidad del mismo, ¿ah? Juristas muy destacados y un ex presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Señor ujú, Sobrado. ujú, Eh, yo creo que es claro que tiene un costo toda esta situación, pero ante todo es una polarización, ¿verdad? Y, y preocupación, porque hay tanto tema importante para discutir, ¿verdad? Como la educación, como el problema de seguridad. O sea, hay una agenda importantísima y ponernos a discutir nacionalmente sobre si le quitamos atribuciones a la, a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Si le quitamos, sí, para poder hacer una alianza público-privada con Habdeba, se va a requerir eh, eh, hacer una reforma y lo mismo para hacer la bendita ciudad, gobierno. eh, Se requieren una serie de pasos que se pueden hacer. En muchos estamos de acuerdo, 100% de acuerdo en este proyecto, pero hay mucha, no sé, hay una situación complicada en que lo que quieren es que la discusión se centre en eso, ¿va? ujú. Y el Congreso está paralizado viendo todo esto del referéndum, si lo mandan o no lo mandan. Eh, y el Tribunal Supremo de Elecciones haciendo una solicitud a la Sala Cuarta. A mí lo que me preocupa es el enfrentamiento continuo del Ejecutivo con las distintas institucionalidades del país, sobre todo con el Congreso, con la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay que hacer reformas en, la, en, en la parte de la contratación administrativa para poder agilizar, pero para eso hay que darle más recursos también a, a la Contraloría. Pero bueno, ya aquí lo importante es tu opinión como un politólogo muy importante. No, muchísimas gracias, más bien, Jorge. De verdad, un placer, como siempre, estar con vos. Más bien, muchísimas gracias por la deferencia de poder tener esta conversación a nivel virtual, ya que las herramientas de este siglo No, no, XXI lo permiten. Pues bueno, es una oportunidad riquísima. Eh, Me hubiese encantado más, como siempre, poder vernos personalmente eh, y tener una conversación incluso más allá de solamente lo que el programa permite. Pero bueno, yendo al tema central, porque que planteas, me parece importante varias cosas que, que son importantes o que son relevantes en términos de el análisis político. Lo primero es que como país nos estamos precipitando. Deberíamos de tener, yo sé que las cosas urgen, pero mm, voy a hacerlo al revés de lo que estaba citando. Urge la Marina en Limón, urge el programa, el proyecto, perdón, de Ciudad Gobierno, sin duda alguna, yo creo que urgen. Lo que pasa es que no porque salgan en este referéndum significa que este gobierno los vaya siquiera a empezar. Porque que no haya controles de la Contraloría no quiere decir que el gobierno no tenga que tener un procedimiento con el cual entrar en un proceso de préstamo con el BESIE, que ahora lo pretende con el BESIE cuando ya los gobiernos anteriores
lo venían trabajando con el BID, con el BID, que el gobierno quiera hacer lo de Habdeba para que pueda tener alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas han estado, bueno, ¿quién mejor que vos, porque lo conoce en este país hace, Y no que, sé, y que es una 15, necesidad importantísima defender al Consejo 15, Nacional 15, 20 años de Concesiones. Sí. y que han funcionado bien, han funcionado siempre y cuando se sigan las reglas del juego. Em, Igual, Ciudad Gobierno iba para adelante. Este gobierno quiere empujarla a la fuerza con una contratación a dedo. Pareciera, como ha tratado de hacer las contrataciones de los escáneres con Raxa, de la contratación de la eh, agencia de publicidad del CINART, con varios miles de millones de colones en medio, todo muy, muy poco transparente, con incluso personas vinculadas o señaladas con vínculos con el narcotráfico, eh, queriendo introducirse en negocios con el Estado y demás. Entonces, creo que esto hay que tomárselo con un poquito de calma. Creo que calma no me refiero a dejar 2 años, no, no, me refiero a que podemos durar unos 3 a 6 meses en este país analizando con tranquilidad si esos dos proyectos merecen un microscopio, ¿verdad? Mayor para ver de qué se trata tanta urgencia de parte del gobierno y por qué quiere empujarlo a golpe de tambor cuando más bien levanta más sospechas. Em, y esa calma, esa tranquilidad es la que nos ha caracterizado para poder llevar a cabo proyectos importantes en el país. La construcción de la carretera 27 se dio en un gobierno anterior y se logró sacar en 4 años. Se logró sacar mediante el cumplimiento de los procedimientos existentes. ¿Por qué ahora estorba la Contraloría? Que es que la Contraloría no existía cuando se hizo la carretera 27. Y es que la Contraloría no existía cuando se hizo todo el tramo completo de la circunvalación que hoy está funcionando, que ha sido, ¿verdad? Por lo menos, eh, digamos, el desarrollo más grande, que este gobierno no lo ha logrado terminar, pero que sí se logró terminar en gobiernos anteriores. Y es que durante el gobierno 2010, 2014, no se pudo convertir el país en el modelo de mayor cantidad de avance de obra pública que jamás se había visto en la historia del país, que es que no existía la Contraloría en ese momento. Entonces, esto hace, porque que a mí me levante todas las sospechas, todas las banderas amarillas, como se dice coloquialmente, porque no nos estamos dando el tiempo para pensar. Aquí estamos, como bien decís, no estamos pensando, estamos atropellando la historia en Costa Rica. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la necesidad del atropello? Y paso al segundo punto que vos señalabas que me parece que hay que dedicarle algún tiempito también para pensarlo, para que la población lo medite un poquito. ¿Por qué nos estamos polarizando? Por qué todo tiene que ser bueno o malo? ¿Por qué tiene que quitársele por completo los controles a la Contraloría? ¿Por qué no se pueden agilizar algunos de esos controles que tiene la Contraloría? ¿Por qué quitarle la posibilidad de alerta? En el artículo 11 y el artículo 12 de la ley propuesta por el gobierno, proyecto de ley 22.364, claramente se le quita a la Contraloría General de República la posibilidad no solo de realizar el control previo, sino de alertar, que son dos cosas distintas. Una cosa es que yo pueda tener controles y otra cosa es que llame la atención. ¿Por qué no puede la Contraloría llamar la atención, Jorge? A mí vieras que me llama mucho, mucho, más bien la atención a mí, que se le quite esa potestad a la Contraloría, de decir, hey, cuidado, aquí podría haber plata no proveniente de sectores lícitos. O, cuidado, aquí se está haciendo con una contratación amañada, no es una contratación normal, esto se está buscando a alguien en específico o algún grupo en específico que haga esta contratación. ¿Por qué quitarle a la Contraloría la forma mediante la cual alerta? ¿Por qué quitarle los controles previos? ¿Por qué si ya el Banco de América, el Bank of America, ha señalado que efectivamente podría ser un problema para tener el control de capitales mal habidos? eh, ¿Por qué lo dice el Bank of America y el mismo que antes decía que esto era una economía jaguar, el gobierno sale a aplaudirle, pero ahora cuando dice esto otro ya no le aplaude, ya no le gusta tanto? Entonces, ¿por qué? Porque ya no le gusta tanto, porque sí, claro que podría, claro, porque la ley no se ha aprobado, entonces por eso el Bank of America dice podría.
Eh, pero a mí me llama poderosamente la atención que se le quiera quitar eso a la Contraloría. Y entonces, aquí está la polarización. Y uno apoya el referéndum, de repente es demócrata puro, ¿verdad? De repente vos sos el demócrata más fuerte que haya tenido la historia costarricense. Pero si no apoyas el referéndum, entonces sos un dictador, que eso es lo que intentó el presidente de la República cuando hizo esta aseveración que Costa Rica ha vivido en una dictadura durante los últimos 75 años, lo cual es, además de un absurdo, que se tuvo que desdecir y utilizar un término bastante, eh, un término similar, demostrando de nuevo el absurdo en el que estaba cayendo, diciendo que esto no era una dictadura, sino una tiranía, ¿verdad? Pues bueno, parece que no recibió lecciones de español el presidente ni en la escuela ni en el colegio, pero bueno, o si la recibió no le hicieron efecto. Pero bueno, el caso es que nos quieren polarizar, Jorge, precisamente con eso, ¿verdad? No apoyar el referéndum es equivalente a dictadura. Dice que fue que los que apoyaron quienes no apoyaron el referéndum en el 2007 estaban a favor de una dictadura. No, estaban a favor estaban en contra de ese referéndum, estaban a favor de otras condiciones. Quienes estaban a favor del referéndum en aquel momento, Oscar Arias y todo su grupo en el 2007, estaban de acuerdo con la democracia. Probablemente sí, pero es que tampoco la estaban poniendo en entredicho. Un referéndum no pone en entredicho una democracia en ese sentido. Pero aquí nos quieren polarizar. Y entonces pasamos a un tercer nivel, Jorge, que me preocupa. Y sí, vamos a ver. Primero, esto va atropelladamente. Segundo, nos están queriendo polarizar a la población y algunos están dejando. Y tercer lugar, que me llama mucho la atención también, es que este gobierno vive del enfrentamiento. Constantemente es ataque tras ataque, tras ataque, tras ataque, tras ataque. Ya salieron a relucir los analistas del Bank of America, ¿verdad? Diciéndoles que solamente se lee en La Nación. Yo dudo mucho de esa aseveración y el propio señor presidente sabrá que un analista internacional se nutre de muchísimas otras fuentes más allá de 5 editoriales de La Nación. Eso es un absurdo, pero de nuevo, ¿por qué tener tanto interés en hacer un pleito por todo? ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué no podemos resolverlo a la tica? ¿Por qué tenemos que agarrarnos a patadas? ¿O por qué decirle a los medios ratas? ¿O por qué tener que decir que son sicarios políticos? ¿O por qué atacar a la Contralora personalmente? ¿O por qué atacar a las diputadas personalmente? No entiendo. ¿En qué momento perdimos a la Costa Rica que se hablaba, que lográbamos sacar las cosas difícilmente? Pleitos es mentira, con pleitos. Pero ¿por qué todo con pleitos? Es que no es todo. Antes lo lográbamos hacer con algunos pleitos, pero no siempre con pleitos, no siempre con ataques. Entonces esto me llama poderosamente la atención porque a la polarización le estamos metiendo la parte del irrespeto y eso se queda. Eso se nos va a quedar en este país durante mucho tiempo, que vamos a pensar, la gente va a pensar que hacer política en este país es estar en pleito permanente y es estar insultando de manera permanente, cosa que no es cierta. Quinto nivel, y con esto cierro un poquito esta primera parte antes de entrar directamente a la constitucionalidad o no y a el proyecto en sí, si querés verlo capítulo por capítulo, que podemos hacerlo sin ningún problema. Y es que, ve qué interesante, si la Contraloría no deja actuar como el presidente dice, ya lo hemos señalado, entonces, ¿cómo hicieron los gobiernos anteriores? Que sí lograron invertir más que este gobierno. Este gobierno solamente ha logrado invertir en estos 2 años el 9% de- del presupuesto nacional en obra pública. ¿Cuánto invertían los gobiernos anteriores? El gobierno que menos invirtió fue el de Carlos Alvarado, un 21% en obra pública del presupuesto nacional. De ahí en adelante todos invertían entre el 23 y el 30% del presupuesto nacional en obra pública. ¿Cómo lo lograban? Si es la misma Contraloría y es la misma Contralora, tiene años de estar ahí, la señora, pero nunca los vi insultarla, nunca los vi decir que andaban en campaña permanente de medios, ¿verdad? Entonces, aquí esa es una primera pregunta de esta quinta parte. La segunda pregunta de esta quinta parte es, si la Contraloría no permite hacer cosas, entonces no tendríamos que ver más bien cómo agilizar esos problemas en lugar de quitarle controles. Y el policía que está en la puerta, que no deja entrar a los maleantes para que roben,
tarda mucho, entonces, ¿por qué no lo hacemos más ágil? En lugar de dejar que deje pasar a los maleantes, ¿verdad? Son dos cosas distintas, pero este gobierno está dejando querer, está dejando que entren a la corrupción. El gobierno ha propuesto a través del proyecto de ley 22.365 y especialmente a través del proyecto 364 que la corrupción se quede en el país. Jorge, y te pido un tiempito después para que hablemos de esto, cómo el gobierno está dejando entrar la corrupción. Y hay muchas personas que ni siquiera cumplen el punto uno de lo que estamos conversando, ni siquiera se toman el tiempo para pensarlo, ni siquiera están dándole chance a decir, bueno, veamos entonces a fondo de qué se trata el proyecto. No, 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 no se lo han leído. Y te lo puedo decir garantizado, el gobierno está dejando entrar la corrupción a Costa Rica como nunca antes en la historia del país. Y ahí lo dejo para que lo veamos con detalle más adelante. Sí. Bueno, una aseveración muy fuerte. Yo sí creo en los controles, definitivamente. O sea, eh, vas a construir una casa, por ejemplo, y ahí primero haces todos los planos, revisas los Claro, suelos, eh, claro, ves que los diseños sean de ingeniería bien y después vas a vigilar también cuando se está construyendo, ¿va? Que no le estén poniendo distintos tipos de materiales a los que eh, habías especificado. así es, Pero el que ha construido una casa o el que ha hecho algún proyecto se da cuenta que así hay toda una planificación y un ordenamiento y que se dura así es, un periodo importante en analizar cada cosa. así es, Y prever también, porque si encontrás que los materiales no son los mejores del suelo, tenés que reforzar con varilla y con más, y con un diseño más robusto, pongámosle así. sí, sí, Y sí, así de que hecho, esto es lo mismo. O sea, así es, la Contraloría tiene que tener esa posibilidad de prever, primero que haya presupuesto, y así es, después de que lo que se está haciendo tenga todas las normativas legales bien completas para que después nadie llegue y apele. Y además la transparencia, que es muy importante. absolutamente, absolutamente. No, si vos, yo estoy de acuerdo y yo he estado en gobierno, es medio frustrante a veces todo lo que cuesta agilizar algo, pero yo creo que con la ley nueva de contratación administrativa se le quitaron un montón de trabas que tenía Ujú, es la ujú, ley anterior, porque ahora lo que hay es dedicarse a las cosas importantes y la Contraloría debe trabajar en los proyectos grandes. así Eh, es, Así que por ese lado, y lo que a mí lo que más me preocupa es que estamos en medio de un desastre social, pongámoslo así. El problema de la enseñanza es algo prioritario. O sea, ¿cómo es posible que no estemos hablando de la agenda, así es. de la educación pública, o de todos los O de la, se- proyectos que hay, o de la seguridad, o ¿verdad? la Hay seguridad? asesinatos todos los días. Sí, sí. Limón está cumpliendo en esta fecha, para estos días, Limón tiene más asesinatos que todo el año pasado. ¿Verdad? Muy preocupante. Que los asesinatos que han sucedido, perdón, a esta fecha en el año pasado. Entonces, eso me parece gravísimo. Que, de nuevo, que Ciudad Gobierno es importante, sí, sí es importante. Que Sí, la sí. Marina de Limón es importante, sí, sí es importante, claro, ¿quién dice que no? Pero como decís vos, es más importante el tema de la educación. Ese sí nos va a cobrar una factura que va a pasarnos 20 años completos de desarrollo en este país. Y Y nadie más discute importante es, y nada, no se discute nada, la ministra no ha presentado, Jorge. ¿Hace la cuántos, no sé ruta. cuántos programas hemos tenido y hemos señalado que la ministra no ha presentado en 2 años, más de 2 años, no ha presentado siquiera el plan de educación? Ya la Contraloría se lo exigió y tampoco lo ha presentado. Entonces, vean, con Contralorías de gobierno se da el taco de no presentar y no cumplir.
en educación, que eso es un tema que sí impacta a los hogares costarricenses para los próximos 20 años. y los más En este país, vulnerables. en este país somos varias las personas, varias, muchísimas. Yo me atrevería a decir que el mayor porcentaje de personas en este país que hemos logrado movilidad social, que salimos de barrios marginales, que salimos de comunidades marginales, y hoy tenemos educación universitaria, y hoy tenemos educación técnica, y hoy tenemos escolaridad por lo menos la más alta que se ha tenido a nivel de Latinoamérica los últimos 50 años, se hizo gracias a un modelo educativo fuerte, robusto, que tiene problemas, tiene, todos lo tienen. Todos los sistemas humanos tienen problemas, que son perfectibles, pero ha sido uno de los modelos de educación más exitosos de toda Latinoamérica en muchísimos años. Y lo estamos descuidando, lo estamos tirando por la borda, estamos destrozando. Esta ministra no ha hecho absolutamente nada por la educación costarricense. Absolutamente nada por la educación costarricense. No hay ni siquiera un plan. Y Pero eso aquí, no se está discutiendo. aquí lo importante es cuáles son las prioridades. O sea, eh, Completamente de acuerdo. hay un Consejo Nacional de Concesiones, hay un procedimiento para poder hacer la ciudad eh, gobierno. Ese Así es. proyecto yo lo conozco hace muchos años y Sí, yo sí. estoy de No, acuerdo. no es de este gobierno. No es de este Esto gobierno, viene hace muchos años. viene hace Eh, muchos y, años. y Jorge se dejó listo, en el gobierno pasado se dejó listo el decreto incluso que terminaba con el plazo que se le daba al gobierno para tener las, los arriendos. Este gobierno ha mentido sistemáticamente respecto al arrendamiento de edificios. El gobierno pasado dejó el decreto listo para finalizar con fecha de finalización de los arrendamientos, cosa que no existía antes. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque este gobierno no ha puesto en práctica ese decreto. Si tanto le preocupa el tema del arrendamiento, ¿por qué no lo ha puesto en práctica? Si tanto le preocupa el tema del arrendamiento, ¿por qué no ha puesto en práctica, por ejemplo, la virtualidad? ¿Vean? ¿Cuántos estamos trabajando desde nuestras casas para empresas internacionales, para empresas nacionales? Lo hacemos desde nuestras casas, sin ningún problema, y estamos cumpliendo y estamos sacando el país adelante. Y la economía jaguar, que tanto se van a gloriar este gobierno, está también hecha en mucho por personas que trabajan desde sus casas. Entonces, funciona el asunto. ¿Verdad? Costa De Rica no nuevo, se detuvo por la eh, virtualidad. y hay Entonces, Jorge, una agenda importantísima. Pero bueno, así hablemos es. otra vez de Jaguar. Volvamos, volvamos al proyecto de ley Jaguar, que es un proyecto de ley, ¿verdad? Que no es la ley, porque el gobierno ha omitido que es un proyecto y nada más dice la ley. No, no, son dos leyes. Empezando por ahí, quiso confundir a la Asamblea Legislativa presentando dos proyectos de ley. Uno de convocatoria, que es el 23.365, y otro, que es el proyecto al que todo el mundo le tenemos miedo porque le quita controles a la Contraloría General de la República, lo cual haría que entre la corrupción todavía en mayor nivel en este país, como nunca la hemos visto, en el proyecto de ley 23.364. Ahora bien, eh, Jorge, ve qué interesante. Hay gente que se queja de que la corrupción ha existido y que han habido casos de corrupción y tal y tal. No voy a entrar en detalle cuáles casos sí, cuáles casos no, porque ya eso la Contralora lo aclaró y ya los medios de comunicación serios lo han aclarado. Pero sí quisiera decir entonces lo siguiente. Si con la Contraloría, tal y como está hoy, han habido casos de corrupción, con la Contraloría, tal como lo quiere el gobierno, sería peor, porque le quita de nuevo. Véanse, por favor, las personas que nos están viendo y escuchando, el artículo 11 y el artículo 12 del proyecto de ley 23.364. No me hagan caso a mí, vayan, léalo. Y se dan cuenta que dice textualmente lo siguiente. Primero, que se le quita la potestad de la revisión previa, de la Previa. fiscalización previa a la Contraloría General de la República y la capacidad de alerta. Se eliminan las dos cosas. Punto número uno. Pero punto número dos, Jorge, y esto es terrible, vos mejor que yo lo conoce. Se señala que la Contraloría no podrá hacerlo con la administración activa. Y entonces, para las personas que no dominen terminología de administración pública y jurídica, les cuento, la administración activa es todo aquello que son órganos fiscalizados por la Contraloría General de la República. Esto quiere decir
que todos aquellos órganos, no solamente el Poder Ejecutivo, o sea, que serían los ministerios, no, no, las instituciones públicas, el ICE, la Caja, el IMSS, Recope, la Junta de Protección Social, el FINAR, eh, 300 RATSA, instituciones casi 300 instituciones en este país, con esos dos artículos van están a a la quedar sin libre. la, van a quedar sin la fiscalización de la Contraloría General de la República, no solamente el gobierno. Es que la gente dice, es que este gobierno tiene que, no, no es el gobierno, no es el Poder Ejecutivo, son todas las 365 o 300 y pico de instituciones, 330 y pico de instituciones que tiene este país, van a quedar a la libre. Léanse el artículo, por favor, se lo suplico. Dedíquenle un momentito. Sálganse de la polarización en la que nos está metiendo el gobierno, sálganse de ahí, piensen un momento, razonen un momento y se van a dar cuenta de que esto es así. Pero además, resulta que los otros órganos que son fiscalizados por la Contraloría, que pertenecen a este gran conjunto que se llama la administración activa, son las municipalidades. No es tanto que se queja la gente de la corrupción en las municipalidades. Este gobierno está liberando la corrupción en las municipalidades. Van a quedar a la libre, sin controles previos de la Contraloría General de la República, sin su fiscalización y sin poder hacer alerta. Entonces, no solamente el gobierno, es que la gente no se da cuenta de que esto no es ciudad gobierno, de que esto no es solamente la Marina de Moín. No, 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 no. La Marina de Limón, perdón. Se trata de todos los órganos fiscalizados. Así lo dicen los artículos 11 y 12 de la ley propuesta por el gobierno. Es por eso, e insisto, y cuando me decías, es una frase muy fuerte, es que, Jorge, nunca en la historia de este país se ha dejado a la libre la posibilidad de que entre la corrupción como en esta ocasión. Nunca. Que yo sepa, vos decime cuándo se ha dejado que las municipalidades hagan lo que les dé la gana, sin fiscalización de la Contraloría. No, no, ¿Cuándo no. se ha dejado que las instituciones públicas, todas, las más de 300 instituciones públicas, hagan lo que les da la gana? Entonces, hay sectores liberales en este país que apoyan este gobierno que yo digo, pero no es que están en contra del Estado, no es que están en contra de que el Estado haga lo que les da la gana, no es que el sector empresarial le tiene terror a que el Estado se ponga a hacer negocios y les quite negocios al sector privado. Bueno, esta es la puerta, no solamente para que les quite negocios al sector privado, para que cada vez haya menos contrataciones del sector privado, sino además para que entre la corrupción de puerta en puerta, tranquilamente, Bueno, a través bueno, de las Gus, municipalidades y a través de todas las instituciones. yo creo que esta conversación la vamos a compartir, eh, la vamos a continuar, porque la gente no entiende, el 80% de los que van a ir al referéndum, Si bueno, es que van. pero si es que van, Ujú. no entienden de qué se trata. Y como es populismo, aquí el mensaje es muy peligroso. Sí. Hay, Muchas hay un tema, gracias. hay un tema nada más Perdón. para dejarlo ahí en el tintero, Jorge, que me parece que es importante, y que esto tiene que quedar claro con la población. Y yo lo he sostenido, y esto lo podemos ver más adelante cuando quieras. eh, el proyecto Jaguar del gobierno lo han metido en esta dinámica de polarización porque necesitan tener una campaña permanente que polarice al país. Esto es una campaña adelantada, una campaña electoral adelantada y permanente. Es para que el Claro. gobierno esté constantemente hablando sobre el tema. ¿Qué significa esto? Que si el gobierno gana el proyecto Jaguar, entra la corrupción y por lo tanto se cumple su objetivo. Si el gobierno pierde el proyecto Jaguar, también gana. ¿Por qué? Porque el gobierno va a poder salir a decir que no lo dejaron gobernar, que no lo dejaron hacer nada y que sigue entonces esta ola que él ha llamado o que intentó llamar dictadura en el país. Y eso hay que tenerle muchísimo cuidado. No, yo creo que esta- la, la situación es muy compleja. Desgraciadamente, esta polarización y con el término jaguar Además, es, es eso, decir, bueno, nosotros somos los que queremos que las cosas se hagan, el que no quiere que ujú, se hagan son los mandos medios o no sé. así es. Los que no quieren son los que
están felices obstruyendo. O, o lo otro que es el gran discurso de todo lo que se ha hecho anteriormente Es malo, ha es estado malo. mal, sí, O sea, todos son corruptos, no lo dicen así en esos términos, pero a mí me llamó mucho la atención que la ministra de Planificación se refiere, perdón, la ex ministra de Planificación, hoy sí, la ministra de la Presidencia, está hablando de la saliente ministra de, de la Presidencia, de ujú, Natalia. ujú, Y ujú. eso está diciendo que, bueno, que yo puedo hacer mejor las cosas. Bueno, vamos a ver, ojalá. Yo tengo mucha fe en la señora Fernández, Ujú. eh, pero Gustavo, no podemos seguir en esta polarización. No, 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 Y y es un esto, absurdo, es un absurdo. mientras tanto, no hay becas para los estudiantes, no hay eh, Vivienda, comedores escolares, no de- hay vivienda, toda la agenda social se está descuidando. Y por otro lado, el sector productivo está afectado siempre por el tipo de cambio y el sector educativo es una tragedia. Muchas gracias, es- Gustavo, y no, al contrario, nos Jorge, vemos muchas gracias a la vos. otra semana. ¿Ah? Por favor. Dios mediante, ahí estaremos. Ya Muchísimas gracias. mediante. Un abrazo. Gracias montones. Hasta luego.